Antes de comenzar, digamos, con lo que es el tema de hoy, la segunda parte de la filosofía india, voy a explicar un poquito sobre el Dharma. Al final, en la tradición india antigua, el concepto de Dharma tiene múltiples significados y múltiples aplicaciones también. Por lo tanto, existen diversas maneras de entender si es el Dharma o si es posible escapar del Dharma, etc. El Dharma como deber moral y social en los textos como Arthasastra y los Dharma Sutras. El Dharma se entiende como el conjunto de deberes y normas que cada individuo debe cumplir según su clase social, su barra, su posición y su etapa de la vida. En este sentido, el Dharma, por lo tanto, está ligado a roles específicos y obligaciones sociales. Por ejemplo, el Mahabharata y las leyes de Manu establecen deberes particulares para brahmanes, satrillas, vaisillas, sudras y mujeres. Escapar, por lo tanto, también a este dharma social sería en la práctica una forma de renuncia o de subversión del orden establecido. Se mencionan algunos ascetas y renunciantes, como los jainistas y budistas, abandonan su dharma social, como el de la casa y la familia, para seguir un camino ascético que conduce al moksha, la liberación. El Dharma también se puede considerar como un orden cósmico o ley universal. En el Rig Veda y los Upanishads, el Dharma se refiere a un orden cósmico que sostiene el universo. En este sentido, el Dharma es la ley natural o verdad universal en la que no podemos eludir. Escapar a este Dharma cósmico significaría apartarse del orden fundamental del universo, lo cual es problemático y generalmente imposible desde esta perspectiva. Luego, tradiciones como Mimamsa y Vedanta, como veremos, identifican el Dharma como el camino correcto, la disciplina que conduce a la liberación, el moksha. En Mimamsa, el Dharma se sostiene en la autoridad eterna de los Vedas y sus rituales y se considera que el Dharma es universal y atemporal. Sin embargo, en tradiciones como el budismo y el jainismo, así como el Advaita Vedanta de Sankara, se habla de escapar del ciclo de dharmas o deberes mundanos a través del desapego, la renuncia y la realización de la verdadera naturaleza del ser. Bien, los jainas, por su parte, desarrollaron una teoría pluralista que reconoce la validez parcial de diferentes perspectivas sobre el dharma. Para ellos existen múltiples dharmas, ¿vale? O verdades condicionadas por el punto de vista desde la cual se las considera, y no hay una única verdad absoluta, ¿vale? Bien, ¿cuál es la relación? Vamos a hablar sobre el Mahabharata. Em, acabando de terminar el comentario sobre el Dharma, voy a hablar del que es este deber, ley moral, ley universal, ¿vale? Hay una relación entre el Dharma y la mentira, ¿vale? Dentro del poema épico indio Mahabharata. El poema épico indio Mahabharata es realmente enorme, viene a ser unos 10 veces la Ilíada o la Odisea juntos, ¿vale? Al final, esta relación del Dharma comienza con un dilema moral clásico. Un sacerdote que ha prometido decir siempre la verdad decide decidir si revelar a los asesinos el paradero de sus víctimas o mentir para protegerlas. A pesar de sus buenas intenciones, en el Mahabharata el sacerdote es condenado al infierno por su honestidad, planteando la dificultad de aplicar el principio de nunca mentir en situaciones extremas. El Mahabharata no aborda la ética de forma abstracta, sino a través de relatos que reflejan toda la cultura y la cosmovisión de la India antigua. Se considera un quinto Veda. ¿Vale? Es comparable en importancia literaria y filosófica a los épicos griegos citados anteriormente, que mucho más extenso, como hemos comentado. Contiene, entre otros, el Bhagavad Gita, ¿vale? Que es un texto crucial en la filosofía india. Un rasgo distintivo del Mahabharata es su estructura narrativa que está enmarcada, donde el propio autor y personajes como Krishna participan en la narración, ¿vale? Revelan la naturaleza ilusoria y ambigua de la verdad y de la moralidad. Los héroes recurren a engaños, mentiras, estratagemas, ¿vale? Que convierte toda la épica en una gran ilusión, con personajes que también están dentro de esa gran ilusión. La trama central enfrenta a dos familias, los Pándavas, que son los héroes, los Kauravas, que son los malos,
¿vale? Yudhishthira, el líder de los Pándavas, es famoso por su honestidad, ¿vale? Pero debe enfrentarse a dilemas donde la verdad y la victoria se oponen. Por ejemplo, para vencer al guerrero Drona, Krishna sugiere una estratagema basada en la mentira, ¿vale? Que divide a los Pándavas estos héroes, y afecta profundamente a Yudhishthira, ¿vale? Quien pierde su reputación y sufre muchas consecuencias morales y espirituales. El concepto de Dharma, por lo tanto, en este caso es fundamental para entender estas tensiones. Originalmente está vinculada a la idea de sostener o preservar el orden cósmico. Con el tiempo se va ampliando para incluir obligaciones sociales y morales individuales. En época temprana se identificaba con el mantenimiento de ese orden social, como hemos comentado, y la justicia, especialmente bajo el rey, y se contraponía a la ley de la selva, que en los textos hindúes es la ley del pez, ¿vale? Donde el fuerte domina al débil. Con la llegada del budismo, el Dharma luego adquiere un sentido más universal, más abstracto, un código moral aplicable a todos, sin distinción de casta o rol social. Este cambio luego lo vemos reflejado en textos posteriores. El Dharma es uno de los principales objetivos de la vida, junto con Artha, sería el bienestar material, Kama, el placer, Moksha, la liberación espiritual. El Mahabharata muestra que el cumplimiento del Dharma no es simple ni absoluto. Los personajes se enfrentan a estos dilemas, donde todas las opciones parecen equivocadas, ¿no? Donde no hay salida moral, no hay salida ética, sí, es como una tragedia griega. Por ejemplo, Yudhishthira, el símbolo de la verdad, debe recurrir a la mentira para triunfar. Lo que está haciendo es violar su svadharma, su deber personal. Esta tensión entre deberes sociales y personales, y entre la honestidad y la necesidad de vencer a enemigos injustos, es la que con esto se refleja pues, toda la complejidad moral del texto. Krishna, como figura divina y moral innovadora, justifica la mentira en ciertos contextos como un medio necesario para evitar una injusticia mayor. Enseña a los Pándavas, a estos héroes, a abandonar códigos rígidos y aceptar que en la guerra y la política puede ser lícito el engaño. Sin embargo, el Mahabharata no oculta las consecuencias éticas de estas decisiones. Muestra el costo que pagan los personajes por actuar contra su propia naturaleza y contra el Dharma. El texto también sugiere que la paz interior puede lograrse renunciando a la lucha por la victoria y por la derrota, ¿vale? Un camino que Yudhishthira contempla al considerar abandonar su rol guerrero para convertirse en un asceta. Así que el Mahabharata presenta esta visión con matices, profundamente ética, en la cual la verdad, el deber, la justicia están en constante tensión, ¿vale? Donde la moralidad se entiende dentro de ciertos contextos sociales complejos, contextos personales complejos y contextos cósmicos complejos. El Bhagavad Gita es un texto sagrado hindú que está compuesto por 700 estrofas que forma parte del épico Mahabharata. ¿Vale? Es de una importancia extrema. Una ministra india, Sushma Swaraj, propuso que fuese declarado el libro nacional de la India. Y durante la historia ha inspirado a muchas figuras, como Mahatma Gandhi, Aldous Huxley, Henry David Thoreau. Ha sido interpretado por sectores como los indólogos nazis, como científicos como Robert Oppenheimer, que citó una de sus líneas más famosas cuando vio la explosión de la bomba atómica, dijo: ahora me he convertido en la muerte, ¿no? El destructor de mundos. El relato principal del Bhagavad Gita se centra en Arjuna, ¿vale? Es un príncipe guerrero, un satrilla, quien se enfrenta a la inminente batalla entre los Pándavas, los buenos, como hemos dicho antes, y los Kauravas, los malos, son los antihéroes. Arjuna sufre una profunda crisis moral porque debe luchar contra la familia suya, ¿vale? Lo que le lleva, ante estas dudas, a paralizarse, ¿vale? En este conflicto interno podemos ver la tensión entre dos tipos de Dharma: el del guerrero, que sería el Satriya Dharma, y el de la familia, el Kula Dharma. Hay conflictos entre Dharma, entre el camino correcto, ¿no? Krishna, por su parte, es el conductor del carro de Arjuna y es encarnación divina y se convierte en su consejero espiritual.
Explica que debe cumplir con su svadharma, ¿vale? El deber de lo que le es propio, ¿vale? Y es preferible desempeñar mal el propio deber, ¿vale? El propio dharma, que desempeñar bien el dharma ajeno, o el- el deber ajeno. Krishna, por lo tanto, le dice a Arjuna que actúe sin apego a los frutos de sus acciones. No te preocupes por los frutos de sus acciones. Tienes que, la importancia es la acción desinteresada y devota. Krishna, por lo tanto, dice que hay que actuar, critica la inacción, critica la renuncia total a la acción, señalando que es imposible vivir sin actuar, ya que la naturaleza nos impulsa a actuar constantemente. El verdadero renunciante, por lo tanto, es quien actúa sin esperar resultados. Es un concepto bastante innovador que aparece también en otros textos hindúes. A través de la metáfora de la tortuga que retrae sus extremidades, ¿vale? Estamos ilustrando esa retirada sensorial y que tenemos que enfocarnos en el conocimiento interior. El núcleo del mensaje de Krishna es la devoción a Dios como la razón para actuar. Un Dios que es el creador y sustentador del universo, en quien todo está ensartado como perlas en un hilo. La acción correcta es vista como un sacrificio que mantiene el orden cósmico. Krishna lo que hace es prometer que la devoción verdadera puede liberar incluso a las mujeres y a las castas bajas, subvirtiendo lo que serían las jerarquías tradicionales. También tiene una visión fatalista. Los eventos están predestinados y Krishna, como Dios, conoce el curso inevitable de la historia. Arjuna está destinado a luchar y debe aceptar su papel para que la narrativa pueda continuar. ¿Vale? Esta perspectiva, al final, es un plan divino, está vinculada con un plan divino que está asegurando el plan divino, el orden universal. El Bhagavad Gita incorpora elementos de filosofía Samkhya, especialmente la distinción que veremos luego entre el Prakti, la naturaleza, y el Purusa, que es la conciencia observadora, más bien el yo. Reitera la existencia de un yo verdadero e inmutable, en oposición a muchas ideas budistas. Introduce además la práctica del yoga como disciplina espiritual para alcanzar la iluminación y para actuar desde la perspectiva del verdadero ser. Aunque el mensaje es universal, el Bhagavad Gita tiene una relevancia especial para los gobernantes y los guerreros, a quienes se dirige como una sabiduría real. Arjuna es el gobernante ideal, que actúa por deber y devoción, en contraste con Duryodhana, ¿vale? El villano, que es egoísta y que representa la antítesis de esta ética. La obra no elude la realidad de la violencia, ¿vale? Justifica la violencia en ciertos contextos, como la guerra, como el sacrificio de animales para mantener ese orden cósmico, ese Brahman. Sin embargo, reconoce también las corrientes antiguas que promueven la no violencia, ¿vale? Como el jainismo. Bien, ¿qué es la no violencia? La no violencia es también llamada ahimsa, ¿vale? Está en muchas tradiciones filosóficas y religiosas de la India. La filosofía, que a menudo está considerada como una disciplina académica, está al final presente en la vida cotidiana, sobre todo cuando nos enfrentamos a dilemas éticos, como puede ser el consumo de carne. En Occidente, la discusión filosófica sobre ser vegetariano no es realmente reciente, ¿no? Peter Singer y demás. Mientras que en la antigua India, la no violencia, el ahimsa, fue un tema central en la religión y en la filosofía, especialmente en el budismo y en el jainismo. El concepto de ahimsa significa literalmente no violencia o no daño, no hacer daño, ¿vale? Va más allá de la simple abstención de comer carne. Algunas escrituras védicas incluso permiten el sacrificio animal bajo ciertas condiciones. Mientras que en budistas y en jainistas el ahimsa implica evitar toda forma de daño, no solo hacia animales humanos, ¿vale? Sino hacia plantas, incluso microorganismos, ¿vale? Es un compromiso
ético tremendamente riguroso. Se cree que la doctrina de Ahimsa puede originarse en temores relacionados con la retribución por actos de violencia ritual, que llevó a prácticas y ciertos tabúes para evitar el daño directo, como recitar fórmulas expiatorias o usar hierba seca al cortar árboles. Esto sugiere que la crítica budista y jaina al sacrificio védico refleja una ansiedad interna dentro de la propia tradición brahmánica. Existe un debate sobre si la no violencia surge por razones exclusivamente religiosas o también morales, ¿vale? Textos como las leyes de Manu relacionan la abstención de carne con la búsqueda bendecida de una vida después de la muerte, ¿vale? Mientras algunos textos budistas e hindúes presentan reflexiones éticas que recuerdan, digamos, la regla de oro, evitar hacer a los otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. El jainismo se caracteriza, por su parte, por un compromiso extremo con el ahimsa, ¿vale? Sus monjes adoptan medidas extremadamente rigurosas para evitar dañar cualquier forma de vida, desde usar máscaras, mascarillas para no ir nada de insectos, hasta barrer el suelo para no pisar ningún tipo de ser vivo. La liberación, por lo tanto, del ciclo de reencarnación de samsara se logra eliminando todo karma, ¿vale? Entonces, el karma, al final, hemos hablado en el anterior episodio, se conceptualiza en el jainismo como una sustancia adhesiva, ¿vale? Que se pega al alma, ¿vale? Cuando se actúa con cierta pasión o cierta intención dañina. El ascetismo jaina no se reduce a evitar la carne, ¿vale? Implica un estilo de vida extremadamente austero, incluso permitiendo algunas prácticas como la salekana, ¿vale? Que es una especie de muerte ritual para evitar seguir generando karma, que no se nos pegue al alma, ¿vale? El jainismo reconoce también la imposibilidad práctica de evitar absolutamente todo daño. Esto es prácticamente impracticable, por lo que los ascetas al final dependen del apoyo de los laicos para minimizar el daño indirecto, ¿vale? Causado hay un daño indirecto en la preparación de su comida y de su agua, por ejemplo, aunque sean vegetarianos. Un aspecto crucial de la ética jaina es la intención. La responsabilidad moral se basa en el deseo o intención de causar daño. Si una asceta consume alimentos preparados, ¿vale? Eh, en el cuyo que no hubo intención de perjudicar, ¿vale? No acumula karma negativo, ¿vale? Por ejemplo, tampoco acumula karma negativo en caso de daño accidental, si pisas un insecto accidentalmente, siempre que hayas tomado las precauciones que hemos comentado, ¿vale? Te pones la mascarilla, limpias bien el suelo para no pisar ningún insecto, etc. Bueno, si en un momento dado aparece un insecto, no lo ves, ¿vale? Eso no acumula karma negativo. El jainismo en su época y ahora, ¿vale? Es criticado por un ascetismo extremo, ¿vale? Incluso el budismo le criticó por ese ascetismo extremo. El budismo toma un camino medio menos riguroso. La enseñanza budista, por ejemplo, permite el consumo de carne si no fue específicamente preparado para el monje, ¿vale? Es decir, si a mí no me han preparado la carne, pero hay carne para comer, ¿vale? Pues no estoy haciendo daño en ese aspecto. Por otro lado, algunos textos hindúes justifican el sacrificio animal y la guerra bajo la lógica de la intención y el deber, ¿vale? Como en el Bhagavad Gita que hemos comentado. Estas tradiciones comparten un fundamento filosófico común para el ahimsa, aunque hay muchas interpretaciones y prácticas muy divergentes o divergentes. Vale. El concepto este de ahimsa evidencia en el fondo la dificultad de separar lo filosófico de lo religioso en la antigua India. Ahimsa fue tanto un tabú religioso como un precepto ético, ¿vale? Eh, son, además, fueron un concepto ético lleno de debates, lleno de controversias, ¿vale? Como hemos visto, que en el fondo, como en cualquier filosofía de peso, ¿vale? Como es la India. Bien, la edad de los sutras y las diversas escuelas filosóficas de la edad de los sutras.
La de los sutras abarca los primeros siglos de nuestra era, ¿vale? Se caracteriza por un notable florecimiento de textos filosóficos en la India, los cuales se organizaron a través de breves y condensadas sentencias llamados sutras, ¿vale? Que es una especie de aforismos, ¿vale? Sentencias cortas, condensadas, ¿vale? Y literalmente significan esos sutras, significan hilos, ¿vale? Que requerían ciertos comentarios detallados, los vashyas, para esclarecer el significado de tales aforismos. La forma textual, que la vimos, que se vio ya en la gramática sánscrita de Panini y su comentario de Patanjali, se convierte en el modelo para componer los textos fundacionales de diversas escuelas filosóficas de la época. ¿Vale? Entonces, el proceso este de comentar los sutras, que es descomprimir su significado, ¿vale? Que es descomprimir su significado, revelar su coherencia interna, ¿vale? Defender las ideas del sutra entre las críticas eh, rivales. Los comentaristas al final dejen todas estas ideas en un tantra, ¿vale? En un sistema conceptual, ¿vale? En el que guías al lector a través del texto original, ¿vale? Propósito pedagógico igual al de los comentaristas griegos de Platón y Aristóteles. Aquí aparecen las escuelas. Históricamente, las escuelas filosóficas indias se han clasificado en ortodoxas, que están derivadas de la cultura brahmánica y de los Vedas, y heterodoxas, principalmente budistas y jainas. Esta división es problemática, al final implica un juicio de valor. Ortodoxo significa creencia correcta, ¿vale? No refleja en absoluto esta palabra la complejidad real, las disputas internas, la influencia mutua entre las diversas tradiciones, ¿vale? Durante toda esta época de los sutras, durante esta era de los sutras, el sánscrito se consolida como la lengua principal de la filosofía. Desplaza al Prakrit y al Pali, ¿vale? Que usaban los budistas, especialmente Pali, el canon Pali, primer canon budista. Esta elección lingüística lo que hace es subrayar esa alianza entre la filosofía y la realeza, ¿vale? Se evidencia en inscripciones como las del rey Rudradaman, ¿vale? Que además destaca sus habilidades militares, además de destacar esas habilidades militares, además de su conocimiento en gramática, en música, en lógica, en diversas ciencias. Contrario a la idea de sistemas filosóficos completamente cerrados y sistemáticos, las escuelas se desarrollan en un diálogo constante con otras tradiciones. Responde a críticas, refina sus ideas para evitar el descrédito en contextos como las Cortes Reales. Esta dinámica se evidencia, por ejemplo, en la estructura dialéctica de los textos. Presentan objeciones y respuestas. Se mantiene así, de alguna forma, vivo la dialéctica filosófica. Comúnmente se habla de 6 sistemas ortodoxos: Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika, Mimamsa y Vedanta. No todos son igualmente sistemáticos ni homogéneos. Por ejemplo, Yoga es más bien un método filosófico que un sistema cerrado, mientras que Samkhya tiene su texto fundacional fechado incluso en el siglo XIV. Existen también otras corrientes como el Carvaka o el materialismo naturalista, ¿vale? Con sus propios contextos fundacionales. De todas maneras, hay una serie de temas filosóficos centrales. Primero, la existencia del yo o del sí mismo. Por ejemplo, los budistas niegan un yo permanente, mientras que los brahmánicos lo afirman. Un yo, un atman, un alma, que en el Veda está identificado con el Brahman, con el todo. ¿Vale? ¿Vale? Los brahmánicos incluso tienen diferencias internas bastante notables. Luego, el tema filosófico epistemológico. Nyaya, por ejemplo, destaca por la teoría de los brahmanas, que son medios de conocimiento, ¿vale? Identifican la percepción, cómo conocer algo. Identifican la percepción, la inferencia, el testimonio y la comparación como fuente de conocimiento. Luego, un tema filosófico metafísico, ¿no? Vaisesika, por ejemplo, propone 6 categorías fundamentales de la realidad, ¿vale? Mientras que el Carvaka
defiende, por su parte, un materialismo, naturalismo materialista. Luego la ética y la salvación, ¿vale? Que aunque el énfasis de todo esto estamos hablando de que se mueve hacia la sistematización, la preocupación por la liberación, por el moksha y por la ética persiste, como ejemplifica, por ejemplo, Nagarjuna en su doctrina de Bhakti-Vedanta, orientada a la liberación del sufrimiento. Bien, como pequeños comentarios a las diferentes escuelas, la Nyaya está enfocada en la Nyaya está enfocada, digamos, en la epistemología y en el método racional, ¿vale? Hay un tratado fundacional atribuido a Gautama que establece fuentes de conocimiento y técnicas de debate, ¿no? Luego tenemos la escuela Vaisesika, el Vaisesika Truka de Canadá, Vaisesika Sutra de Canadá, destaca por su ontología, en este caso, de ciertas categorías fundamentales. Luego tenemos el Mimamsa, ¿vale? Que interpreta los rituales védicos, ¿vale? Y defiende la autoridad de los Vedas. Los textos están atribuidos fundamentalmente a Jaimimi y los comentarios de Samana. Luego tenemos el Vedanta, muy importante, que está focalizada en las enseñanzas metafísicas de los Upanishads, sobre el Brahman, sobre la unidad cósmica. El Vedanta Sutra de Badarayana, por ejemplo, es uno de los textos más importantes en este aspecto. Luego tenemos el Yoga Sutra, atribuido a Patanjali, presenta un método de disciplina espiritual para controlar la mente y alcanzar la liberación. Enfatiza prácticas éticas, enfatiza en este caso prácticas, y estas prácticas son éticas y meditativas. Luego, por último, el Samkhya es una filosofía dualista, distingue entre el Purusa, el yo y el Prakriti, la naturaleza, ¿no? Hay cierto dualismo aquí, explica la evolución del mundo a partir de la materia y de los procesos mentales. Bien, el auge del escepticismo, ¿vale? ¿Cuándo tenemos que dudar? En la filosofía india clásica se observa un profundo contraste entre las escuelas que articulan sus ideas en forma de sutra y Vashya y las tradiciones rivales del budismo y el jainismo. Este enfrentamiento no tiene solo repercusiones políticas, como algunos gobernantes que persiguieron a los budistas, estos gobernantes que defendían las enseñanzas brahmánicas, sino que también encierra muchas implicaciones filosóficas. En términos generales se puede entender como un choque entre movimientos realistas y escépticos. Los pensadores budistas y jainistas desafían los conceptos centrales de otras escuelas sobre el lenguaje, la mente, el yo, la acción práctica y la eficacia del ritual, llegando incluso a dudar de la posibilidad misma de la investigación sistemática. Los textos fundacionales de las escuelas brahmánicas presuponen la posibilidad de alcanzar el conocimiento mediante la investigación filosófica, así tanto con el Mimamsa Sutra como el Brahma Sutra, o Vedanta Sutra, es otro de los nombres del Brahma Sutra, comienzan con una invitación clara a indagación. Ahora una investigación sobre el Dharma y ahora una investigación sobre el Brahman, respectivamente, en el Mimamsa Sutra y en el Brahma Sutra. Esta apertura directa refleja una actitud de compromiso con la búsqueda del conocimiento. Otras escuelas, como el Vaisesika y la Yoga, también comienzan con una explicación o exposición clara de sus temas, como el Yoga Sutra, que inicia como ahora una exposición del yoga, ¿vale? Tiene cierta seguridad en la transmisión del conocimiento, poco escepticismo, ¿vale? A pesar de esta confianza que vemos inicialmente, comentaristas antiguos como Sábara y Kumarali Bhatta plantean un serio problema, la paradoja de la investigación. Para desear conocer algo, uno debe tener ya en mente qué es lo que quiere conocer. Eso genera un círculo vicioso. Si el Dharma o el Brahman, de lo que se esté buscando, es conocido de manera común, la investigación no es necesaria. Y si no es conocido, no hay base para investigar. No sé lo que quiero investigar.
Sankara, el comentarista del Brahma Sutra, reconoce esta dificultad, pero al final la supera. Afirma que todos tenemos una idea común y parcial de Brahman, ¿vale? Que está justificada mediante el análisis lingüístico de la palabra y sobre todo la experiencia inmediata del propio yo. El conocimiento directo del yo, del Atman, es indudable. Y dado que este yo, este Atman, es Brahman, hay una identificación entre el yo y el todo, la investigación sobre Brahman, por lo tanto, es posible y al ser posible es necesaria. El escepticismo no solo está presente en textos filosóficos, también en fuentes más antiguas, como el Rig Veda. Rig Veda expresa dudas sobre el conocimiento del origen del universo, incluso para los dioses. Las Upanishads también contienen pasajes que al final están reconociendo las limitaciones del conocimiento humano. Entonces, para superar estas limitaciones, abogan por una experiencia mística. El escepticismo, por otro lado, fue un desafío real para la tradición brahmánica, ¿vale? Está enfrentado tanto en la literatura épica, mostramos a Indra lamentando su escepticismo y sus consecuencias, como en el canon budista, que critica a los escépticos extremos como Sanjaya, como Velataputta, quien rechazaba responder a preguntas fundamentales sobre la existencia del más allá. ¿Vale? Es un punto de vista bastante escéptico. Hay tres figuras claves en el escepticismo filosófico indio. Uno es Nagarjuna en el siglo II, Hayarasi en el siglo IX y Sriharsa en el siglo XII. Aunque Nagarjuna y Sriharsa tienen compromisos metafísicos subyacentes, por su parte, Hayarasi representa un escéptico radical, ¿vale? Suspendiendo, por lo tanto, todo juicio. No me voy a explicar lo que es el escepticismo, ¿vale? Más allá de la palabra. Podéis verlo en algún estudio sobre filosofía helenística, por ejemplo. Vale. Estos pensadores cuestionan la idea de que podemos conocer algo, ¿vale? Cuestionan la idea de que podemos conocer algo y a la vez que podemos saber que lo conocemos, ¿vale? Nagarjuna critica la confiabilidad de los pramanas, de los medios de conocimiento, ¿vale? Con percepción, inferencia. Señala el problema del regresivo infinito. Para validar un medio de conocimiento necesitaríamos otro medio que a su vez requeriría validación, ¿vale? Y así sucesivamente no llegaríamos a ninguna parte. Hayarasi, por su parte, ataca la capacidad misma de definir el conocimiento. Dice que sin una definición sólida no se puede fundamentar ni validar ningún medio de conocimiento, ¿vale? También admite que en la vida cotidiana pues las personas operan con un conocimiento práctico, pero que ese conocimiento práctico es filosóficamente dudoso. Sriharsa critica la inferencia contrafactual, ¿vale? Que era un método que Udayana había propuesto para justificar el conocimiento. Demuestra que estas inferencias también requieren justificación, por lo tanto, volvemos al problema del infinito regresivo. A pesar de la fuerza de todos estos argumentos escépticos, en la vida cotidiana las personas continúan actuando con sus creencias y conocimientos, ¿vale? Esto lo reconocen los escépticos indios, lo reconocen los escépticos europeos. Sin embargo, el desafío escéptico tuvo implicaciones más concretas en el ámbito religioso y ritual, ¿vale? Porque se cuestiona la eficacia de los rituales védicos. Se cuestiona la existencia de entidades sobrenaturales, ¿vale? Esto al final lleva a que escuelas brahmánicas, especialmente Mimamsa y Nyaya, defienden con vehemencia, se ponen a defender con vehemencia la autoridad e importancia de los Vedas, ¿vale? Diciendo que es la fuente insustituible de verdad, ¿no? O sea, al final tienen que poner una verdad de fe. Bien, con esto enlazamos con los Mimamsa. ¿Qué es el Mimamsa Sutra, por ejemplo? Esta interpretación de los rituales védicos. En la cultura brahmánica, que da origen a estas
escuelas filosóficas, la práctica ritual era fundamental, desde los grandes sacrificios reales hasta ofrendas cotidianas de plantas, de leche, al fuego. Todos los rituales eran esenciales para que los laicos propiciaran a los dioses. También eran clave para la alta posición social de los brahmanes. Por ello, la validez de estos rituales y la autoridad de los textos védicos que los sustentaban fueron objeto de disputa, especialmente con el budismo. Los budismos consideran que los rituales son simples acciones motivadas por deseos y como tales deseos son mejor eliminarlos. En contraste, la tradición védica considera los textos Ruti, lo que está oído, como fuentes de conocimiento sobre las obligaciones humanas. El Nyaya Sutra resume las críticas. Los Vedas no pueden exigir aceptación porque adolecen de falsedad, inconsistencia y repetición. ¿Vale? Por ejemplo, la falsedad se evidencia en que los rituales no siempre cumplen sus promesas. ¿Vale? El ritual para obtener riqueza, pues a veces falla, probablemente casi siempre. La inconsistencia se muestra en algunos mandatos contradictorios. ¿Vale? Por ejemplo, en algunos casos pues, se dice que hay que hacer un ritual después del amanecer, en otros se dice en otras partes que el ritual del amanecer no es válido. ¿Vale? Bueno, los defensores, por cierto, argumentan que los fallos se deben a errores de ejecución y que las aparentes contradicciones es porque aplican a diferentes contextos. Ante la insuficiencia y la ambigüedad de los textos, por lo tanto, surge la escuela de Mimamsa. Su misión es interpretar y sistematizar los ritos védicos para establecer entonces una conducta ritual coherente. Esta escuela aplica procedimientos como la transferencia, adaptación y anulación de detalles, ¿vale? Usando en este caso pues, una especie de rituales modelos para completar instrucciones incompletas. El razonamiento utilizado se compara con probar un grano de arroz para saber si todo el arroz está cocido. ¿Vale? Extrapola las propiedades de un caso conocido a otro análogo. Esta lógica al final se extiende a la ética. Se conoce la acción correcta en situaciones complejas al compararlas con otras ya conocidas más simples. Bien, ¿cuáles son los conceptos fundamentales del Mimamsa? Primero, el Dharma. El Dharma depende, en este caso, del Veda. Y lo que no está en el Veda, no te puedes fiar de él. Aunque el Veda es incompleto, es la única fuente fiable para el conocimiento moral y ritual. Los sentidos no nos informan sobre estas áreas. Segundo, la universalidad y eternidad del Veda. El mundo siempre ha sido como lo percibimos y el Veda ha existido siempre y siempre ha regulado los rituales. Su autoridad es, por lo tanto, universal en tiempo y en espacio. Luego tenemos la estructura dialógica. El Mimamsa Sutra se presenta como un diálogo entre dos voces. ¿Vale? La posición inicial, o la prima facie, y la posición definitiva, que es la que representa el texto. ¿Vale? Esta, que es la que se defiende. Su autoría es atribuida tradicionalmente a Jaimimi, ¿vale? Aunque hay incertidumbre en cuanto a la auditoría. Según esto, la teoría, Jaimimi presenta una teoría general de la acción. Jaimimi presenta la acción humana en términos de reglas y de deseos. Toda acción implica un agente, un sujeto, con un deseo. Implica un objeto deseado, implica un instrumento y implica un procedimiento. Por ejemplo, vamos a suponer, para cocinar risotto se sigue la regla. Si quieres arroz para cenar, cocina arroz en agua hirviendo. ¿Vale? Al final tú tienes un sujeto, eres tú, si quieres tú arroz, ¿vale? Eres tú el sujeto del deseo, ¿vale? El agente, un objeto deseado, arroz para cenar, un instrumento, ¿vale? Que sería el agua hirviendo y un procedimiento, pues cocinarlo, ¿vale? O hervirlo, ¿no? Sí. En los rituales, el agente será el sacrificante, el que hace el ritual,
El sujeto, el objeto es el fruto deseado, queremos riqueza, queremos felicidad, queremos el beneplácito de los dioses. El instrumento es el ritual y el procedimiento, pues la secuencia de pasos rituales. Contrario a otras tradiciones como el budismo, Jaimimi sostiene que toda acción presupone deseo. No hay una obligación pura sin deseo. Si un ritual no especifica un objetivo, el deseo por el cielo, ¿vale? Por el Svarga, es el predeterminado. Si no tenemos un objetivo es porque es el deseo por el cielo, ¿vale? Es la felicidad, ¿no? Universalmente deseada. La participación en rituales la abre también a mujeres, pues, puesto que también son sujetos del deseo, por lo tanto pueden participar en los rituales. Para Jaimimi el ritual tiene un valor propio, independientemente de si se cumplan o no se cumplan los deseos individuales. El ritual continúa incluso si el sujeto muere, ¿vale? ¿Por qué? Porque simbólicamente se realizan los actos restantes, ¿vale? Pero esto lo que supone es que el sujeto, el sacrificante, no es el centro absoluto, sino una parte en una red mayor de relaciones. Además, el Veda no fue obra de un autor, ni revelado por un profeta. No necesita mediados divinos. Los sabios simplemente transmitieron un conocimiento eterno, que existe desde siempre, ¿vale? El sujeto humano queda subordinado al valor intrínseco y ritual del Veda, puesto que es fuente inmutable y dependiente. Vale. Al final, el Mimamsa ofrece una perspectiva única y bastante radical sobre la autoridad del conocimiento, como estamos viendo, ¿vale? Especialmente en estos textos sagrados. A diferencia de otras religiones que consideran sus textos como revelados, ¿vale? El Torá, el Evangelio, el Corán, los Mimamsakas sostienen que los Vedas no tienen ningún autor. Según ellos, el Veda es eterno. No fue ni enviado, ni revelado, ni nada, ni creado, porque existe siempre. Al igual, según ellos, del lenguaje mismo. ¿Vale? Esto busca establecer al final una autoridad incuestionable para los Vedas. Si el Veda no tiene autor, no puede contener errores, ya que los errores surgen cuando hay un sujeto que puede equivocarse. Así, de esta forma, el Veda es siempre confiable. Se puede confiar en Veda, ya que no puede haber ningún error ni humano ni divino, ¿vale? Porque ningún error humano por alguien que lo ha escrito, ni ningún divino por alguien de haber sido revelado. Los Mimamsakas fundamentan su epistemología en una visión empirista y naturalista del conocimiento humano. Afirman que la percepción sensorial es una fuente válida del conocimiento, pramana, ¿vale? Una fuente válida del conocimiento. Y normalmente podemos confiar en lo que percibimos, salvo que exista algo que sea una prueba en contrario, ¿vale? Que demuestre que, oye, que tu percepción es errónea, ¿vale? Por ejemplo, que has confundido, te acercas y has confundido el arroz con tapioca o sencillamente pues estás en estado de embriaguez, cualquier cosa de esas, ¿vale? Y al final, cuando tienes una prueba en contrario, puedes dudar, ¿no? De tu percepción sensorial, ¿vale? Digamos, las sensaciones son inocentes hasta que se muestre lo contrario, ¿vale? Aceptamos esa validez a menos que haya razones claras para dudarla. Esta validez intrínseca, ¿vale? Implica que la percepción es válida y confiable, ¿vale? Salvo estos factores que la invalidan. Frente a la duda escéptica, que exige justificación para cada conocimiento y que puede conducir al regresivo infinito de cómo validar la validación, los Mimamsakas argumentan que debe haber conocimientos fundacionales, ¿vale? Sin ellos nunca podríamos estar seguros de nada, pero en la práctica tenemos confianza en nuestro conocimiento, ¿vale? El conocimiento práctico, lo que sugiere que algunas percepciones, ¿vale?, deberían ser aceptadas como válidas sin más pruebas. Unas conclusiones más llamativas de Mimamsa, que la hemos comentado antes, que el lenguaje es eterno. Ellos sostienen que el lenguaje se transmite ininterrumpidamente de generación en generación y no existe un momento en que no haya habido lenguaje, ¿vale? Por lo tanto, no es posible concebir un inicio del lenguaje, ya que para aprender a hablar es necesario observar y participar
en actividades lingüísticas previas. Respecto al significado de las palabras, Mimamsa distingue entre dos posiciones enfrentadas. La Kumarila-Bhatta, que sostiene que las palabras tienen un significado general inherente, pero el significado completo se realiza cuando se combina en una oración, ¿vale? Que es la teoría de la conexión de lo expresado. Y Prabhakara, que afirman que las palabras carecen de significado por sí solas y solo adquieren sentido dentro de una oración completa. ¿Vale? Teoría de la expresión a través de lo conectado. ¿Vale? O sea, esas dos teorías de que existe un significado general o una carencia absoluta de significado, previa a la composición de una oración. Además, por su parte, el lenguaje ritual se distingue por estar orientado hacia objetivos no observables, ¿vale? Como la consecución de un beneficio espiritual o material. Tener hijos, riqueza, cielo, que no pueden ser verificados por la percepción sensorial. Por lo tanto, las instrucciones védicas tienen validez referente a la de la percepción, no pueden ser anuladas por esta. Y por último, Mimamsa rechaza cualquier forma de conocimiento que no esté basada en la experiencia normal y en testimonio verbal confiable. Desestima las afirmaciones de omnisciencia del Buda o los conocimientos especiales alegados por el yoga, puestos que estos no se ajustan a la experiencia común. No pueden, al no ajustarse a la experiencia común, no pueden ser validados de forma empírica. Bien, hemos hablado del Mimamsa y vamos a hablar del Vedanta. La escuela Vedanta surge como una continuación y una expansión de la Mimamsa previa. Mientras que la Mimamsa y Jaimimi se centra en el ritual védico, el Vedanta se enfoca en la exploración filosófica de la naturaleza última de la realidad. Es una exploración ontológica, especialmente a través del concepto central de Brahman. Este concepto es presentado como la fuente última y principio fundamental de todas las cosas, ¿vale? Es una realidad trascendente que sostiene y da origen al universo en sus múltiples manifestaciones. El Vedanta Sutra, que es conocido también como el Brahma Sutra, fue compuesto en el siglo V de nuestra era, varios siglos antes de la célebre interpretación de Sankara en el siglo VIII. El texto es complejo, es escríptico, requiere comentarios para su comprensión. Se enfoca en la interpretación de ciertos Upanishads tempranos, especialmente en el Chandogya y el Katha, que son textos que contienen grandes dichos fundamentales para la tradición vedántica. El sutra no cita directamente los pasajes de los Upanishads, por lo que la interpretación depende en gran medida del conocimiento previo de los comentarios, ¿no? Por ejemplo, menciona brevemente un concepto como por morar y comer, que alude al famoso pasaje de dos pájaros en el Mandukya Upanishad, que simboliza la relación entre el alma individual, el Atman, y el todo, el Brahman. El Vedanta Sutra se atribuye tradicionalmente a Badarayana, ¿vale? Muy importante, cuya doctrina se contrapone explícitamente a la Jaimimi, ¿vale? Que hemos visto que era el autor del Mimamsa Sutra. Mientras Jaimimi enfatiza el ritual como camino principal y niega la existencia de los dioses, Badarayana pone al conocimiento de Brahman y la liberación, moksha, en el centro de su pensamiento y valora la vida ascética y renunciatoria más que la vida del hogar. Badarayana sostiene que Brahman es la causa eficiente y material del mundo. Esto es, el universo emerge, algo así como en Plotino, de Brahman y está hecho de él. Aunque Brahman mismo no tiene forma y es omnipresente. Esta idea lo enfrenta directamente con la escuela Samkhya, que sostiene un principio material, no inteligente, llamado Prakriti, como origen del mundo. Badarayana critica esta visión, apela a la complejidad y el orden del cosmos como evidencia de una causa inteligente, comparando la producción del mundo sin Brahman
con intentar obtener leche de la hierba, sin la intervención de la vaca. El Vedanta lo que hace, también rechaza las formas radicales de materialismo y naturalismo, ¿vale? Defiende la importancia del sí mismo, del Atman, frente al cuerpo y a las causas materiales. Vale, uno de los puntos filosóficos más debatidos y célebres del Vedanta es la relación entre el sí individual y el Brahman. El texto al final sugiere una tensión entre identidad y diferencia. A veces Brahman y el sí parecen idénticos, otras veces distintos. Se usa la metáfora de la serpiente y sus anillos para ilustrar esta relación ambivalente. Esta tensión llega a su resolución en la filosofía de Sankara, ¿vale? El fundador del Advaita Vedanta, ¿vale? Del no dualismo. Sostiene que solo Brahman es real y que la multiplicidad y distinción aparente son una ilusión. No existe el pluralismo, ¿vale? Es sencillamente una ilusión. Según Shankara, el sí individual es idéntico al Brahman, ¿vale? No hay diferencia. La liberación al final consiste en reconocer esta identidad. Vale. En este texto de la Advaita Vedanta, ¿vale? De Shankara, hay dos perspectivas filosóficas. Existen dos perspectivas filosóficas sobre la realidad. El Samara, que defiende la realidad tal y como se percibe cotidianamente. Recordemos que era lo que en el fondo defiende los Mimamsakas, Mimamsa. Defiende el sentido común, defiende la experiencia directa. Y el Shankara lo que va a hacer es sostener que el mundo cotidiano es puramente una ilusión, maya, que cultura la verdadera realidad, que es el Brahman, que es la conciencia única, que es eterna e inmutable. ¿Vale? El Sankara, por lo tanto, va a decir, el mundo es irreal, solo Brahman es real. La ignorancia consiste en aceptar la realidad del mundo fenomenológico, ¿vale? Fenoménico, del mundo. No quiero entrar en conceptos filosóficos complejos, pero del mundo de la fenomenología, ¿no? De los fenómenos. La liberación, el moksha, se alcanza al reconocer esa identidad entre el Atman, que es el yo individual, entre mi yo individual y el Brahman. Esta enseñanza al final se basa en la interpretación de textos sagrados, especialmente los Upanishads, más que en la observación empírica, como podemos suponer. Vale, entonces, ¿qué es el Brahman? Brahman es único, es supremo, inmutable y no se puede describir. ¿Vale? Es indescriptible. No tiene forma, no tiene límites. Se asemeja a la conciencia pura, una forma especial de conciencia que no está dirigida a ningún objeto particular, que es similar a la experiencia del sueño profundo sin sueños. Es la luz interna que ilumina todo, pero que no puede ser plenamente captada por el pensamiento o por el lenguaje. Para Sankara, el conocimiento de Brahman no se puede alcanzar mediante la observación del mundo, sino a través de la revelación de las escrituras, de los ruti, de escucharlas. ¿Vale? La experiencia empírica es engañosa. El mundo es una ilusión, hemos quedado. ¿Vale? La meditación, el ritual, son pasos útiles. Pero la liberación al final se logra mediante el conocimiento directo y claro de la identidad con Brahman. Otros comentaristas védicos, como Vatsara, criticaron a Sankara por negar la realidad del mundo y también mucho por abandonar el ritual, ¿no? Sankara también tuvo sus influencias. Por ejemplo, su predecesor Gaudapada, quien ya había presentado ideas similares, ¿vale? Sobre la ilusión del mundo. Aunque en cuanto al budismo, aunque Sankara parece compartir ciertas ideas con el budismo, como la negación de la realidad fenoménica
o fenomenológica, también critica duramente a los budistas. Por ejemplo, rechazan la doctrina budista de la ausencia de un yo permanente. La doctrina budista de lo que será el Anatman, ¿vale? Argumenta que la memoria y la continuidad de la experiencia demuestran que existe un yo duradero, un Atman, un alma, o como queramos llamar. Al final es el Atman, ¿vale? Es un concepto un poquito con sus particularidades indias. Luego acusa a los budistas de presentar enseñanzas inconscientes, ¿vale? Los critica con dureza en algunas ocasiones. Luego tiene sus paradojas, por ejemplo. Aunque afirma que el mundo es una ilusión, también dice que Brahman produce el mundo sin cambiar su naturaleza, ¿vale? Como una araña que produce su tela, ¿no? O sea, hay una producción del mundo. Luego se distingue entre un Brahman superior, que no tiene forma, y un Brahman inferior, que tiene forma, que es el que se manifiesta en el mundo. ¿Vale? Esto probablemente podría reflejar la incorporación de alguna tradición previa a su comentario o sencillamente en desarrollo de sus ideas a lo largo del tiempo. Sankara explica que en cuanto a la ilusión, el maya y la superimposición, Sankara explica que lo que percibimos como el mundo es una superimposición errónea sobre Brahman, que significa similar a confundir una concha con plata. Los efectos ya están implícitos en la causa, Brahman, ¿vale? Todo es efecto y causa. No surgen de la nada, lo que refuta al final algunas ideas budistas sobre la causalidad. El camino hacia la liberación implica reconocer esta superimposición, ¿vale? Y dejar de identificar el yo individual como la realidad última. Bien. Bartholari y la filosofía del lenguaje. Bartholari, uno de los mayores exponentes de la gramática sánscrita clásica, considera que el estudio del lenguaje es la puerta a la liberación, ¿vale? Aunque reconoce la influencia de Panini, Patanjali, su trabajo destaca por su profundo enfoque filosófico sobre la naturaleza del lenguaje y su relación con la realidad última de Brahman, ¿no? Bartholari fue el primero en escribir un supercomentario sobre la obra de Patanjali y especialmente reconocido por su tratado Bhakyapadilla, ¿vale? Que es compuesto de versos condensados que presuponen un conocimiento previo. También se le atribuye alguna posible autoría del Britti, un texto explicativo para entender la obra principal. Bien, Bartholari adopta una postura intelectualista, ¿vale? Considera que el conocimiento y no la meditación o la ética es la vía para la liberación. Pero no se trata del conocimiento gramatical superficial, sino de entender la realidad subyacente al lenguaje, que es el Brahman. Hay dos conceptos, que es el spota, que es el significado implícito e invisible del lenguaje, y el sabda, que es el lenguaje expresado, puede ser mental o verbal. El lenguaje mental genera el lenguaje como un fuego que enciende a otro, ¿vale? Bien, se opone al punto de vista de la escuela de Mimamsa, que sostiene que el significado surge de la composición de las palabras, ¿no? Como hemos comentado antes. Para Bartrari, las palabras carecen de ese significado individual y no hay ningún significado base, solo adquieren sentido en el contexto de la oración completa, ¿vale? Que al final tú tienes una especie de destello de entendimiento cuando una frase termina. También sostiene que los universales del lenguaje revelan la estructura misma de la realidad, la cual es universal en primer lugar y particular en segundo. El Brahman es el principio fundamental y los universales son manifestaciones o modos de expresar esta realidad única. Hay dos interpretaciones de esta relación. El Brahman como un universal más general, ¿vale? Como modelo neoplatónico, donde los universales se organizan jerárquicamente, de lo más general a lo más específico, y luego una identidad entre universales y Brahman, ¿vale? Los universales dividen
pero son todos idénticos a Brahman, análogo como los individuos son tanto distintos como idénticos a los universales. Bien, el dualismo y el no dualismo en Vajrayana. Esto, hay evidencias para ambas posturas. Por ejemplo, en cuanto al dualismo, Brahman posee poderes y formas. El mundo fenoménico es real pero secundario. ¿Vale? Hay un dualismo en ese caso. Luego hay otra interpretación no dualista, que el lenguaje puede expresar lo irreal y el mundo es una ilusión. Maya, similar a la visión Advaita, ¿vale? O similar a la visión budista. Bien, la filosofía Samkhya. La tradición Samkhya es al final una de las escuelas filosóficas más antiguas de la India, con raíces que se remontan a los Vedas más antiguos. El texto fundamental es el Samkhya-Karika, ¿vale? Atribuido a Isvara-Krishna, que vivió entre los años 350 y 450 de nuestra era. Sin embargo, las ideas básicas de Samkhya son anteriores a él, que se remontan a figuras como Kapila, ¿vale? Em, Samkhya postula un dualismo ontológico que contrasta con la visión monista del Vedanta Advaita. Los dos principios fundamentales son Purusha, que es la conciencia pura, el testigo inactivo y eterno que observa el devenir del cósmico, es el que observa, recordemos, no actúa, solo presencia. Y el Prakriti. Esto es la naturaleza primordial o materia primordial, que es la causa de la diversidad y del cambio, ¿vale? Que se manifiesta a través de un proceso evolutivo. Este dualismo no implica una lucha entre el bien y el mal ni un dios intervencionista, sino una especie de cooperación simbiótica donde Purusha es la conciencia sin acción y Prakriti la naturaleza que evoluciona espontáneamente. Eh, en el cambio en Prakriti, el cambio es explicado a través de las tres gunas o cuerdas cordones que constituyen sus modos funcionales. El sattva, que es ligereza, claridad, placer, el rajas, actividad, cambio y agitación, y el tamas, pesadez, resistencia y oscuridad. Estas tres fuerzas, la ligereza, eh, la pesadez y el cambio, están presentes en todo el cosmos y en la sociedad humana, y actúan conjuntamente para generar la evolución progresiva de la realidad. El sistema Samkhya establece un total de 25 principios que conforman la realidad, iniciando con los dos primeros que hemos comentado, Purusha y Prakriti, y siguiendo con los 23 derivados de Prakriti, ¿vale? Que se manifiesta en un proceso evolutivo gradual, ¿vale? Que serían la gran inteligencia, el ego, el sentido del yo, la mente, que es el manas, el responsable del pensamiento y la percepción interna, los 5 órganos sensoriales, 5 órganos de acción y 5 elementos materiales. Sería el éter, aire, fuego, agua y tierra. Estos principios comprenden aspectos tanto psicológicos como físicos, ¿vale? En los cuales con eso se muestra cierta integración entre la mente y la materia en la cosmovisión Samkhya. Uno de los enigmas del Samkhya es la manera en que los principios psicológicos y materiales se entrelazan, que hacen que la mente, en cierto sentido, produzca elementos físicos. Esto ha llevado a interpretaciones que consideran el mundo fenomenológico, como una especie de ilusión o espectáculo para el Purusha, ¿vale? Que es el testigo que observa el baile cosmológico. Samkhya se diferencia radicalmente del Vedanta en su pluralidad de Purushas, son las múltiples conciencias individuales y en su dualismo frente al monismo Advaita, que postula a un solo Brahman como realidad última. Sin embargo, ambos sistemas coinciden en que el conocimiento conduce a la liberación. La liberación, según Samkhya, implica el desapego total, abandonar toda acción, toda sensación, todo pensamiento, toda identificación personal, para así convertirse en el Purusha puro, ¿no? En el testigo inmutable, el que ve, liberado del sufrimiento y de la ignorancia que atan a la naturaleza.
Vamos a hablar ahora de la filosofía ayurvédica, que en el fondo es una filosofía que es medicina, la medicina ayurvédica temprana. La medicina ayurvédica, el nombre significa literalmente conocimiento de la longevidad, ¿vale? Tiene sus raíces en la India antigua y de hecho continúa practicándose hasta hoy en día, ¿vale? Tanto en la India como medicinas alternativas eh, por todo el mundo. Los textos médicos más antiguos conservados datan de los primeros siglos de nuestra era, destacando principalmente el Karaka Samhita, ¿vale? Del 300 al 500 de nuestra era, y el Sushruta Samhita, ¿vale? Este último lleva un enfoque especial en técnicas quirúrgicas. A diferencia de otras corrientes filosóficas indias que buscan la liberación espiritual o la comprensión del ser, la Ayurveda tiene un objetivo mucho más práctico y directo, que es prolongar la vida y mantener la salud. Caracas reconoce que la vida es finita y que no siempre es posible prolongarla indefinidamente, pero insiste en que la salud es la base para cualquier otro logro o finalidad. Según sus palabras, ¿cuándo se pierde la vida? Todo se pierde. Aunque la doctrina de karma sugiere que la duración de la vida está predeterminada al nacer, la Ayurveda en este punto adopta una postura con mucho más matices. Citando al sabio Atreya, Caracas sostiene que la duración de la vida depende no solo del karma pasado, sino también de las acciones presentes. Por lo tanto, la influencia del karma no es absoluta ni determinante, sino es una influencia débil, que permite en gran medida la intervención humana. Por ello, la medicina no es inútil, eh, sino tiene un elemento práctico muy, muy fuerte, ¿vale? Incluso filosóficamente. La Ayurveda combina, por lo tanto, un enfoque naturalista y un enfoque científico, ¿vale? Mezclándolo con creencias culturales, con creencias religiosas. Por ejemplo, la enfermedad puede estar causada tanto por factores físicos como por fallas éticas o incluso por demonios. El cuerpo está compuesto por 5 elementos, es el éter, viento, tierra, fuego y agua, y 3 sustancias básicas o doshas, es el viento, bilis y flema. Y en esto cuya desarmonía, ¿vale? causa enfermedad. La alimentación es fundamental. Está clasificada según 6 sabores que tienden a equilibrar esos doshas, esos viento, bilis o flema alterados. El diagnóstico se realiza, usan los 5 sentidos y la historia clínica y el aprendizaje se basa tanto en la teoría como en la práctica, siendo indispensable la experiencia directa. Establece ciertas normas sociales y éticas para los médicos, ¿vale? Los médicos de castas altas, brahmanes o ksatrillas, podrían ejercer sin cobrar, mientras que los de castas comerciales, vaisillas, recibirían pago. La moralidad es crucial para ganarse la confianza del paciente. Luego, se acepta el uso de productos animales, incluso sangre, para el tratamiento, justificándolo como una búsqueda de salud por encima del dharma tradicional. La medicina tiene límites, no se debe tratar a pacientes terminales incurables, a quienes no puedan pagar o a aquellos con un carácter perverso que impide la curación. Luego tiene las epidemias, por ejemplo, se explican no solo por factores individuales, sino también por causas sociales, como corrupción de gobernantes, ¿vale? Entonces hay una decadencia moral y ambiental que provoca una epidemia. Aunque la Ayurveda se presenta con fuerte respaldo védico, su complejidad médica supera ampliamente las referencias védicas que tienen a emplear estos rituales y magia más que prácticas médicas concretas. Se sugiere que esta tradición pudo originarse en movimientos ascéticos y ramana, como el budismo, que valoraban la reducción del sufrimiento y la atención médica práctica. Por ejemplo, en los textos budistas tempranos ya se mencionan los 3 doshas y la importancia del cuidado entre monjes. Hay paralelismos interesantes o influencias entre la Ayurveda y la medicina griega clásica, ¿no? Por ejemplo, la teoría de los humores, ¿vale? La importancia de la respiración, de los factores ambientales para la salud,
y sobre todo la combinación de la teoría y la práctica para el buen ejercicio de la medicina, ¿vale? Sí que es cierto que he hablado de evidencias, no existen unas evidencias claras, pues podrían ser cuestiones de desarrollos paralelos, pero eh, es difícil pensar que no haya una, una influencia, sobre todo después de época helenística. El yoga. Bien, cuando te inscribes en una clase de yoga, normalmente esperas aprender técnicas de estiramiento, mejor compostura, conciencia corporal, respiración, enfoque mental, puede que meditación. Sin embargo, el texto fundamental del yoga, el Yoga Sutra de Patanjali, revela en su tercer capítulo que el practicante avanzado puede poseer poderes sobrenaturales tales como levitar, recordar vidas pasadas, hablar diferentes idiomas y otra serie de dones extraordinarios que más parecen de una posesión. Esta parte es poco resaltada en estudios académicos, pero es coherente con la idea central del yoga. El dominio de la naturaleza en sí misma y sobre todo la trascendencia de la naturaleza misma. Yoga Sutra está escrito en forma de sutras, ¿vale? Estos textos breves, estos aforismos. Su autor, Patanjali, comparte nombre con un famoso gramático. Es considerado la encarnación del dios serpiente Ananta. Aunque se discute si ambos son realmente la misma persona o si alguno de ellos es una divinidad. Bueno, el comentario autorizado del texto, el Vasilla, se atribuye a Vyasa, que es un nombre posiblemente genérico de comentarista, ¿vale? Como Homero. Recientes estudios sugieren que el texto de comentario podría haber sido escritos por la misma persona, entre 325 y 425 en nuestra era. El yoga y el Samkhya están estrechamente relacionados, hasta el punto que algunos estudiosos hablan de una escuela combinada Samkhya Yoga. El Yoga Sutra retoma conceptos claves de Samkhya, como la distinción entre el vidente, Purusa, el que ve, y lo visible, el Prakriti, ¿no? Y el papel de las gunas, de estas fuerzas dinámicas en la evolución del mundo. El Yoga Sutra se enfoca mucho más en la práctica que en la teoría, mientras que el Samkhya Karika ofrece un mapa conceptual del cosmos y de la persona. El yoga actúa, por lo tanto, como un manual de usuario para alcanzar la liberación, enfatizando la necesidad de práctica constante, ¿vale? O de abhyasa, ¿vale? Que significa literalmente repetición. Patanjali describe tres técnicas principales que constituyen el Kriya Yoga, el yoga de la acción. El tapas, que es la disciplina estética que incluye ayuno, sed y votos como el silencio y la castidad. La recitación repetida, que es el uso de mantras, como la famosa sílaba sagrada Om, ¿vale? Y la devoción religiosa, que es el enfoque en el culto y la entrega a una deidad, en particular a Ishvara, es Dios. Estas prácticas ayudan a eliminar las fuentes de aflicción, que incluyen los deseos, el miedo a la muerte, el sentido del ego. Más adelante se enumerarán las 8 extremidades del yoga, que incluyen principios éticos, control postural, respiración, retirada de los sentidos y meditación. Aunque el yoga busca desprenderse de la naturaleza del prakriti, paradójicamente utiliza la acción como medio para ese fin. La clave está en desengancharse de los frutos de las acciones, no en cesar la acción en sí misma. Las acciones desinteresadas, como la ascética, la recitación y la devoción, no generan apego ni deseo, por lo tanto no acumulas karma que impida tu liberación. A diferencia del Samkhya Karika, que no menciona un dios personal, el Yoga Sutra introduce a Ishvara como un purusa especial, siempre libre de sufrimiento y apego. La evolución a Ishvara se presentan como una vía para centrar la mente y alcanzar el samadhi, que es la contemplación profunda. Esta dimensión teísta no contradice el dualismo del Samkhya, más bien lo complementa. Patanjali defiende que el yoga como la niroda o como la cesación de las fluctuaciones de la mente, ¿vale? El parar la mente.
Sin embargo, hay un debate si sobre este paro implica la eliminación total de la actividad mental o un estado de acción sin apego ni identificación. ¿Vale? Hay intérpretes que proponen que la mente puede estar activa pero desapegada. Se mantiene firme en la conciencia pura mientras actúa en el mundo, ¿vale? Evitando conflictos, evitando sufrimiento. El objetivo final es alcanzar la kaivalya o la soledad, un estado de liberación donde el purusa se separa completamente del prakriti, ¿no? De esta visión dualista, separamos completamente de la naturaleza, entonces cesa el karma y el cambio. Este estado se puede interpretar como la ausencia total de actividad mental o como un estado de contemplación pura sin objetos. Bien, filosofía nyaya y su enfoque epistemológico. La filosofía de Nyaya, una de las escuelas posvédicas de la India, se especializa principalmente en la lógica y la epistemología, aunque también aborda temas metafísicos relacionados con la escuela vaisésica. Estos fundamentalmente son el Nyaya Sutra, ¿vale? De Gautama, ¿vale? Del siglo I, segundo después de nuestra era. A diferencia de la filosofía europea antigua, donde los filósofos eran topólogos, la filosofía india antigua mostraba una tendencia a especializarse, como la nyaya era en lógica y epistemología y la vaisésica en metafísica. ¿Vale? Hay unos pensadores, sin embargo, que abarcan múltiples tradiciones. Nyaya es la examinación de las cosas con ayuda de la evidencia, ¿vale? El pramana, que hemos comentado antes, relacionado con los sentidos, lo que implica una investigación racional basada en la observación y la creencia recibida. Esta investigación es llamada ambisiki, que es un término que en el contexto de Nyaya se refiere especialmente al estudio de argumentos basados en la evidencia. Nyaya reconoce 4 parámetros o medios para obtener conocimiento verdadero: la percepción, la inferencia, la comparación y el testimonio. Estos medios no solo permiten conocer, sino que el conocimiento es entendido como una actividad. Como conocer algo por medio de una prámana es similar a realizar una acción instrumental. Se enfatiza que el conocimiento es necesario para alcanzar cualquier objetivo, artha, ya sea mundano o espiritual, incluyendo la liberación del sufrimiento, un punto en el que Nyaya compite con el budismo. Nyaya distingue 3 tipos de debate. El Vada, ¿vale? Que es un debate honesto, orientado a buscar la verdad. El Yalpa, que es un debate truculento, cuyo objetivo es derrotar al adversario. Y el Vitanda, que es un estilo escéptico que busca refutar todas las doctrinas sin presentar una propia. El filósofo budista Nagarjuna es un exponente del Vedanta, de este estilo escéptico. Su escepticismo representa un desafío importante para Nyaya. Nyaya adopta una epistemología que hemos comentado antes, de una confianza por defecto en los brahmanas, similar a la Mimamsa. Algún autor señala que para reconocer falsas cogniciones, como ilusiones o sueños, es necesario reconocer primero la existencia de cogniciones verdaderas, pues las falsas solo existen en contraposición con las correctas. Por ejemplo, la ilusión de un poste de madera visto como persona presupone que sabemos cómo es un poste de madera, realmente. El proceso de investigación de Nyaya, en principio, es em, son 7 etapas. Primero viene por la duda inicial, ¿vale? Si este objeto de nuestra investigación posee cierta propiedad, por ejemplo. Luego el propósito. Al final la investigación tiene que tener un objetivo compartido entre los interlocutores para que el debate sea fructífero. Los datos de observación, ambos participantes deben acordar ciertos hechos y premisas para que el debate avance. El argumento de los 5 miembros es una estructura formal del argumento Nyaya, que incluye la tesis, la razón, la regla universal, el ejemplo y la conclusión. Por ejemplo, el clásico caso donde hay humo y fuego.
un argumento hipotético, ¿vale? Una hipótesis, un razonamiento contrafactual o condicional para eliminar teorías rivales. Por ejemplo, si hubiera una jirafa en la cocina, haría ruido. No hay ruido, por lo tanto no hay una jirafa. Aunque poderoso, este argumento hipotético, también llamado Tarka, no se considera un pramana porque no genera un conocimiento directo. Al final lo que está haciendo es eliminar hipótesis falsas. La inclusión del ejemplo en el argumento tampoco es una lógica, no es lógica, sino pragmática. Sirve para convencer al interlocutor mostrando que la regla universal, por ejemplo, donde hay humo hay fuego, es válida y respaldada por la experiencia común. Repetir la tesis al final del argumento también refuerza conclusiones en el contexto dialéctico. Los filósofos Osniana enfatizan la importancia de definir claramente los términos. Para ello distinguen entre tres tipos de sutra: los que nombran un concepto, los que definen un concepto y los que critican la definición compuesta. Un ejemplo clásico es como definen vaca, buscando propiedades que sean necesarias y suficientes para identificarla sin caer en definiciones demasiado amplias o demasiado restrictivas. Vale, la percepción en Nyaya se desglosa en cuatro partes fundamentales. Primero, la conexión directa entre el sentido y el objeto. La percepción es el resultado del contacto entre el órgano sensorial y el objeto. Esta conexión puede parecer sencilla en casos ordinarios, como ver una vaca en un prado, pero se complica al considerar percepciones mediadas, como ver algo en un espejo o a través de binoculares. Algunos comentaristas amplían esta idea identificando 6 tipos de conexión perceptual. Incluyen la percepción de los objetos, sus cualidades universales. Segundo, la percepción es no verbal. Esto quiere decir que puede ocurrir sin conceptualización o sin aplicar una etiqueta verbal. Por ejemplo, una persona antigua sin concepto de jirafas podría simplemente ver la jirafa sin reconocerla como tal. La percepción no desviada. La percepción puede ser verídica y no está sujeta, debe ser verídica y no está sujeta a ningún error o ilusión. Por ejemplo, distinguir entre una cuerda y una serpiente es crucial. Aunque la percepción sensorial está presente en ambos casos, la cuerda está ahí, la ilusión surge cuando se aplica erróneamente el concepto de serpiente. Esta distinción culmina en una teoría de error cognitivo en Nyaya, donde el error proviene de una mala aplicación de conceptos a objetos percibidos. Luego, el carácter definido. Para que una percepción sea genuina, debe ser clara y no dejar durar dudas. Si ves algo a lo lejos y no puedes determinar si es un puesto de una persona, ¿vale?, no se considera una percepción definitiva. Gautama, en esta filosofía, se posiciona en diálogo y en crítica hacia el budismo, que sostiene que las percepciones son inmediatas y no involucran la existencia de objetos permanentes o universales. Los budistas lo que consideran es que la percepción está libre de construcciones conceptuales y que los objetos son solo agregados temporales. Nyaya defiende la realidad objetiva de universales y de objetos complejos, argumentando que incluso al percibir una parte, como el cuerpo frontal de una jirafa, se percibe el todo gracias a la inherencia universal de sus partes. Un aspecto notable es la aceptación por Nyaya de la percepción de ausencias, lo cual es inusual en otras tradiciones de percepción. Por ejemplo, percibir la ausencia de una marca en un paño es una experiencia perceptual real y no solo una inferencia. Esto refleja, digamos, una aceptación amplia de realidades de entidad negativa, que es un punto de controversia con el budismo. La escuela Nyaya sostiene que el conocimiento del mundo se obtiene principalmente a través de la percepción directa, pero reconoce que para la supervivencia y la comprensión profunda, la inferencia es igualmente crucial. Por ejemplo, al oír un rugido característico de un tigre en el bosque, no solo se percibe el sonido, sino que se infiere la presencia de un tigre, lo que motiva la acción de huir. Así, Gautama y sus comentaristas clasifican la inferencia, ¿vale?, que es lo que sigue a la percepción, junto con la percepción como fuentes válidas de conocimiento, ¿vale?, o pramana, como estamos hablando continuamente. Unos conceptos clave de la inferencia en Nyaya, ¿vale? El signo marca, ¿vale?, que es el indicio
perceptible el que observa, el humo en la montaña, el sujeto o lugar de inferencia, el objeto concreto, o sea, es el objeto concreto donde se observa el signo, como la montaña donde se ve el himno, y la proposición de mostrar, lo que se infiere a partir del signo, como la presencia de fuego en la montaña. ¿Vale? La montaña tiene fuego porque tiene humo. El humo es un signo que evidencia la presencia del fuego oculto. ¿Qué tipos de signos son fiables? ¿Vale? Hay tres tipos de signos, ¿vale? Los que están basados en lo previo, que es inferencia de causa a efecto, ¿vale? Por ejemplo, cuando llueve porque hay nubes negras, basado en el remanente, que es la inferencia de efecto a causa, ¿vale? Ah, o por eliminación, ¿vale? O sea, cuando se infiere el efecto a la causa, a partir del efecto se infiere la causa, por ejemplo, saber que ha llovido porque el río está crecido. Y otro signo es la observación de una generalidad, que es la inferencia basada en una propiedad general observada en la clase a la que pertenece el objeto. Por ejemplo, inferimos que los tigres son depredadores porque todos los felinos lo son, ¿vale? Por clase, por la inferencia de la generalidad, ¿vale? Para fortalecer la inferencia, la escuela eh, enfatiza la importancia de los ejemplos, ¿vale? Ejemplos positivos, ejemplos negativos, ¿vale? Los ejemplos los enfatiza de forma vehemente. Existen unos fallos en la inferencia, que son las 5 falacias que llaman, que son la desviación, ¿vale? El signo está presente, pero el atributo inferido no. Eh, el signo está presente, pero el atributo inferido no. Por ejemplo, cuando por las acciones anteriores podríamos decir que el sonido es eterno, porque es intangible, ¿vale? Y podríamos decir que el dolor al ser intangible, debería ser eterno también, ¿vale? Al final es un fallo de desviación. Luego tenemos el fallo de incoherencia, porque la conclusión contradice creencias firmes, ¿vale? Por ejemplo, si pudiésemos inferir que el fuego es frío porque es una sustancia, ¿vale? Es incoherente porque, digamos, contradice creencias firmes. La indecisión. Son dos argumentos lógicos igualmente fuertes que conducen a conclusiones opuestas, ¿vale? Algún ejemplo tautológico, por ejemplo, el sonido es eterno porque es eterno, o el sonido es no eterno porque no es eterno, ¿no? Serían ejemplos tautológicos de indecisión. El mismo predicado, en lo cual el signo no está demostrado y necesita ser probado, por lo que puede usarse para probar, no puede usarse para probar otra cosa, ¿vale? Que es al final una falacia en la que tú estás usando algo que no está probado para demostrar otra cosa. Bueno, por ejemplo, la sombra es sustancia porque se mueve, digamos, si no hemos demostrado que la sombra se mueve, ¿vale? Cualquier cosa de eso, ¿vale? Y el fuera de tiempo, ¿vale? Que sería argumentar algo que ya ha sido demostrado falso, que es evidentemente absurdo. Hay un tigre en el árbol, vegetariano, yo qué sé, cualquier cosa. Vale. Según Gautama, la figura central de la escuela Nyaya defiende esa posibilidad de conocimiento frente a las diversas corrientes escépticas de la India antigua. Para él, el conocimiento se obtiene a través de varios medios, brahmanas, principalmente la percepción sensorial y las inferencias argumentativas, ¿vale? Las cuales, según él y sus seguidores, han analizado rigurosamente. Sin embargo, más allá de cómo conocemos, interesa saber qué es lo que realmente podemos conocer. Gautama, por lo tanto, propone unas categorías del conocimiento. En su enumeración de los objetos del conocimiento, presenta una lista característica que al final refleja su interés en la epistemología y en la liberación. De los dos objetos que menciona, la mitad se refiere a aspectos psicológicos humanos y la otra mitad a la ética y al karma.
los aspectos humanos o psicológicos serían el yo, que es el Atman, la mente, manas, el cuerpo, órganos de los sentidos, objetos de los sentidos y estados mentales. Y por otra parte, los aspectos éticos y kármicos, que serían motivación, maldad, renacimiento, frutos de la acción, sufrimiento y liberación. ¿Vale? Que es, en el fondo, la Paragarga, en esta liberación llamada Varga, que es el destino último de la filosofía de Gautama. Gautama se opone a las ideas budistas que niegan la realidad del yo, del Atman, duradero, y al reduccionismo de los Karvakas, ¿no? Para él, el yo es distinto del cuerpo, de los sentidos y de la mente. Propone un dualismo mucho más complejo. Existe un yo, una mente y un cuerpo, tres entidades diferenciadas. La prueba del yo como sujeto de estados mentales, el yo al final tiene una prueba del yo como sujeto de estados mentales. El yo es necesario para ser sujeto de los estados mentales como creencias, deseos, placeres y dolores. No basta que existan estos estados, sino que debe haber alguien que los experimente. Dado que el yo no se percibe directamente, Gautama plantea como una entidad teórica que explica la existencia de estos estados mentales. Por otra parte, las creencias y deseos son cualidades que no pueden existir por sí solas. Necesitan un soporte que es el yo. Esta es la única, es una forma de razonamiento por eliminación, mostrando que el yo es el único candidato viable para ser soporte de estas cualidades mentales. Por otra parte, tiene un argumento por analogía, ¿vale? Que sería, así como el humo indica un fuego, la presencia de esas cualidades mentales indica un yo. En objetos inanimados no hay cualidades mentales ni yo, mientras que en humanos ambos elementos coexisten. Luego, el yo permite integrar estados mentales en diferentes momentos, posibilitando el reconocimiento y la continuidad personal. Además, para que la doctrina del karma funcione, debe haber un yo persistente responsable de acciones pasadas y futuras. Luego tenemos que para experimentar un objeto por varios sentidos a la vez, por ejemplo, ver y tocar un cocodrilo, debe haber un juez único que unifique estas percepciones, ¿vale? Que es distinto de los sentidos mismos. Ese juez único que unifica los diferentes sentidos es el yo, el Atman. Bien, la mente, el manas, es una facultad interna y de atención. Gautama distingue el yo de la mente asignando dos funciones principales. La facultad interna de percepción, la mente percibe los procesos mentales internos que no pueden ser captados por los sentidos externos, ¿vale? Como reflexionar, soñar o tener conciencia, y esa facultad interna, y luego la facultad de atención, que actúa como un filtro que permite al Atman atender sucesivamente a un solo objeto mental en cada momento, formulando así una teoría temprana del cuello de botella atencional. A diferencia del yo, la mente no es consciente por sí misma, es un instrumento del yo, del Atman. El yo es el agente que usa la mente para pensar y soñar. Es el sujeto que usa la mente como objeto para pensar y soñar. Así usa los sentidos para percibir el mundo exterior. Bien, Gautama sostiene que la conciencia reside en el yo, no en la mente. Si ambos fuesen conscientes por separado, habría una división interna de una conciencia incompatible con la unidad personal. Además, para mantener la coherencia moral y la responsabilidad de la doctrina del karma, debe haber un único agente consciente, un único sujeto consciente y responsable, que es el yo, el Atman. ¿Vale? Luego, para Gautama, las acciones derivan de creencias y deseos. Las creencias verdaderas generan deseos benevolentes y acciones buenas. Las falsas creencias generan deseos maliciosos y acciones malas. Por lo tanto, el estudio de la filosofía nyaya es crucial para evitar falsas creencias y, en consecuencia, deseos y acciones dañinas. La liberación Apavagarga en nyaya se define como la ausencia completa de sufrimiento, alcanzada evitando las malas acciones y deseos, lo cual se logra a través del conocimiento verdadero, por lo tanto, y de la práctica filosófica correcta. La filosofía ñaña no es solo un sistema técnico de lógica y epistemología, sino también, por lo tanto, una guía práctica de cómo vivir bien y alcanzar el bien supremo. Bien, la escuela Vaisésica. La escuela filosófica Vaisésica, fundada por Kanada aproximadamente en el siglo I después de nuestra era, representa una corriente pluralista y realista dentro del pensamiento indio antiguo, en contraste con la monista y no dualista de la escuela Advaita Vedanta.
Kanada, también conocido como Uluka, el búho, es famoso por su obra fundacional, el Vaisesika Sutra, que propone una clasificación exhaustiva de la realidad en categorías fundamentales. A diferencia del Advaita Vedanta, que sostiene que todo deriva de un único principio absoluto del Brahman, Vaisesika defiende un realismo riguroso. El mundo tiene una estructura objetiva independiente de la mente humana y es accesible al conocimiento. Esta estructura se analiza mediante un sistema categorial que describe los tipos de entidades que existen realmente. Hay 6 categorías, fundamentalmente. Primero, la sustancia. La sustancia incluye no solo objetos observables como un búho, sino también átomos, espacio, tiempo y éter. Sustancias fundamentales e indivisibles. Los átomos son eternos e indestructibles y forman la parte de todos los cuerpos materiales. Eso es la sustancia. Luego tenemos la cualidad. La cualidad son con propiedades como el color blanco de las plumas del búho. Son particulares, son reales, no son meras convenciones. El movimiento, karma, son las acciones o movimientos de los objetos. Por ejemplo, el vuelo de un búho. Los universales, ¿vale? Conceptos generales, ¿vale? Como búho, animal, blancura, ¿vale? Son las cualidades universales. Luego las particularidades o principio de individuación. Cada entidad particular posee un principio que las distingue de otras. Incluso esos son muy similares, como la diferencia entre 2 átomos de fuego, según su teoría materialista, o 2 búhos. Y por último, la inherencia, ¿vale? Que es la relación real que conecta las cualidades, movimientos universales y particulares en las sustancias que pertenecen, explicando por qué el color blanco pertenece a cierto búho y no a otro. Kanada sostiene un atomismo, como hemos visto, sofisticado. Todo cuerpo está compuesto por átomos indivisibles. Para justificar que la división no puede ser infinita, plantea que si se pudiera dividir infinitamente, entonces un monte y una semilla tendrían el mismo tamaño al contener infinitas partes, ¿vale? Porque tendrían infinitas partes, lo cual es una reducción absurda bajo su concepción de la realidad. A diferencia del atomista griego Demócrito, que considera las cualidades como convencionales y solo los átomos y el vacío como reales, Kanada y sus seguidores mantienen un realismo comprometido con la existencia plena, tanto de los átomos, los objetos compuestos como el búho que hemos creado, como de sus cualidades. O sea, hay una especie de sustancia materialista, ¿vale? La categoría de inherencia, que hemos hablado antes, la relación real que conecta las cualidades, cumple un papel clave para explicar la unión entre partes y el todo, pues las sustancias pueden ser compuestas, como el búho hecho de átomos. Kanada defiende la realidad y la unidad de los objetos compuestos frente a la visión budista que niega la existencia de un todo real, reduciéndolo a partes aisladas. Para el Vaisesika, el todo es algo real, no es una mera ilusión. Por último, aunque el sistema Vaisesika es eminentemente metafísico, sus autores no descuidan la ética y la liberación espiritual. Prasastapata, el comentarista del siglo VI después de nuestra era, enfatiza que conocer la verdad sobre las categorías conduce al bien supremo y la liberación. Por eso, Vaisesika se asoció con la escuela Nyaya, que analiza el conocimiento formando una alianza que compromete la liberación a través del conocimiento del mundo real. ¿Vale? Esta postura al final se opone al escepticismo y el antirrealismo budista, ¿vale? Que busca la liberación negando la realidad de los sujetos. La filosofía vaisésika sostiene que los objetos complejos, por lo tanto, que experimentan en el mundo no son simplemente la suma de sus partes, sino que construyen un todo organizado y coherente, ¿vale? Que posee capacidades, propiedades que no se encuentran en los elementos individuales por separado. Por ejemplo, un carro de guerra no es solo un conjunto desordenado de ruedas y ejes, sino un sistema organizado capaz de transportar a Arjuna en la batalla en el Bhagavad Gita. De manera similar, un ser humano no es una simple secuencia de pensamientos y sentimientos, sino una unidad persistente, ¿vale? Que se puede referir a sí misma con el pronombre yo. Kanada defiende el realismo metafísico acerca de las sustancias, propiedades y universales, acerca de sustancias, así como de los objetos complejos, los totales. Vale, para él un objeto como un libro, un carro, es más que una mera colección de partes.
esta idea se asemeja a la famosa afirmación de Bertrand Russell, ¿no? Quien definió un todo como un término único nuevo, distinto de cada una de sus partes y de todas ellas, implicando que el todo tiene una existencia ontológica propia y no es simplemente la suma de sus componentes. Los filósofos budistas se oponían a esta visión y argumentan que los objetos cotidianos son meras fabricaciones mentales, ¿vale? Y proponían dos líneas principales. Los conceptos de objetos como carros o libros que se forman a partir de experiencias sensoriales momentáneas y cambiantes, y al mismo tiempo negaban la existencia del yo duradero que propone, que experimenta esos sucesos. Bien, teorías del tiempo en la filosofía india antigua, ¿vale? Es un, un tema más que interesante. En temas de épocas antiguas y medievales, la astrología no era un mero entretenimiento, era una rama muy seria de conocimiento que entrelazaba con la astronomía. Pero Ptolomeo, por ejemplo, fue experto en ambas disciplinas. La astrología también ejemplifica cómo las ideas viajan entre culturas. Las técnicas babilónicas influyen en astrólogos indios en el periodo Maurya, y la escritura griega fue traducida al sánscrito en el 2 después de Cristo. Los astrónomos indios incluso adoptaron la teoría griega de los epiciclos para explicar el movimiento planetario. La Gada, en el siglo V, antes de nuestra era, describió la astrología como la ciencia del tiempo, subrayando su rol en determinar momentos propicios para rituales védicos. A través del estudio de los movimientos estelares, los antiguos dividían el tiempo en días y años, pero también concebían escalas mucho mayores, como los días del dios Brahma, ¿vale? Que son ciclos vastísimos, ¿no? De 4,5 millones de años por día. Bien, la idea del ciclo cósmico es central en el pensamiento indio. En Kalpa representa un día de Brahma, un periodo inmenso. Cada día implica la creación, duración y destrucción del cosmos. En textos como el Mahabharata, el tiempo Kala se asocia con la muerte y la destrucción. Se describen 4 yugas o edades caracterizadas por la degradación progresiva del Dharma, de ese orden moral, siendo la actual la Kali Yuga, ¿vale? Que es la era más decadente, que comenzó alrededor del 3100 a.C. Aunque hay predicciones de un fin cósmico inminente, la mayoría calcula que quedan aún cientos de miles de años. El tiempo también aparece como principio divino, incluso anterior a los dioses en ciertos textos védicos, como una sección de la Atharvaveda que sugiere que todo, incluido el creador Prajapati, surge del tiempo. Sin embargo, esta idea no es predominante. En muchas corrientes védicas rechazan que el tiempo sea un principio creativo. En la tradición Vedanta, especialmente en el Advaita, el tiempo puede ser visto como ilusorio. Barzati, el gramático y filósofo que hemos comentado antes, lo considera una herramienta o poder a través del cual Brahman se manifiesta en un mundo cambiante. Pero para Brahman no hay distinción real entre pasado, presente y futuro. Escuelas como Samkhya y Yoga sostienen que el tiempo es una construcción mental, una sucesión de momentos sana que nuestra mente une para formar una ilusión de tiempo continuo. Los sentidos perciben solo el presente, mientras que la mente puede inferir pasado y futuro. Esta postura pone en duda una realidad objetiva del tiempo. Contrariamente, la escuela vaisésica defiende la realidad del tiempo, como defiende otras realidades, como una sustancia eterna, una sustancia única, como una sustancia ubicua, similar a la concepción del espacio. Según Canadá, espacio y tiempo son sustancias que permiten la relación entre objetos y eventos. Por ejemplo, el tiempo permite afirmar que él vivió en el Reino Unido antes que en Alemania, ¿vale? A diferencia del espacio, la cercanía temporal es universal para todos, esa cercanía temporal. Mientras la cercanía espacial varía según el observador. Un problema clásico es la paradoja de la presencia del momento presente, similar a la planteada por Zenón. Si dividimos el trayecto de un objeto en partes pasadas y futuras, ¿dónde está el presente? Gautama, el autor del Nyaya Sutra, responde que el pasado y futuro se definen en relación con el presente, que, aunque sea un límite, es real y necesario para el conocimiento sensible. La relación entre tiempo y movimiento
cambio, un movimiento, es crucial para esta etapa del siglo VI de nuestra era, desarrolla una teoría del ímpetu, ¿vale? Para explicar el movimiento continuo, similar a la teoría del impulso en la filosofía griega. Por ejemplo, un fruto cae por su peso cuando el tallo se rompe, pero el peso solo inicia el movimiento. Luego es el ímpetu el que mantiene la caída continua. En el caso de una jabalina, pues lo mismo. El impulso inicial permite que suba contra la gravedad hasta agotarse, tras lo cual la gravedad domina y lo hace caer. Muchas formas de movimiento se explican por cualidades como el peso o la fluidez en la filosofía india. Otras, como el movimiento del aire, la atracción magnética, no se pueden atribuir claramente a estas. La escuela Vaisesica postula entonces lo invisible, ¿vale? Una cualidad desconocida que causa ciertos movimientos. Esta idea podría parecer mágica, pero al final refleja una postura abierta y realista. Hay alguna propiedad real que es responsable, pero no la conocemos. Bien, escuela Carvaca. La escuela Carvaca, también conocida como la Yakata, representa una respuesta materialista y radical frente a las doctrinas brahmánicas y las enseñanzas de los movimientos ascéticos como el Buda y el jainismo en la India antigua. Surge aproximadamente en la época del Buda y es conocida principalmente a través de las referencias y críticas de sus rivales, ya que el texto clave, el Carvaka Sutra, no se ha conservado. Los Carvakas niegan la validez de los rituales, ¿vale? Como hemos comentado antes. Y también niegan la validez de las prácticas ascéticas que prometen recompensas en esta vida o en vidas futuras. Ellos sostienen que no existe cielo, no existe liberación final ni alma en el otro mundo. Desestiman como ignorantes tanto a los brahmanes como a los ascetas budistas y jainas. Aunque se los acusa de hedonistas, esta interpretación es probablemente bastante errónea. No hay evidencias en sus fragmentos que hagan mención explícita al placer como fin supremo. Más bien su postura es vivir y buscar frutos concretos y evidentes aquí y ahora, sin esperar recompensas naturales. Un poco parecido al epicureísmo en este punto. Los Carvacas niegan la existencia de un alma separada e inmortal, ¿vale? Se afirma que no hay consecuencias de los actos del más allá de esta vida y que no existe un yo, un Atman, que sobrevive a la muerte. En cuanto al punto de vista epistemológico, la única fuente confiable del conocimiento es la percepción sensorial directa, ¿vale? El Brahmana. Desde el punto de vista materialista absoluto. Rechazan o limitan el uso de la inferencia, del testimonio, especialmente cuando ellos intentan probar cosas inaccesibles a los sentidos como la existencia del alma o del otro mundo. Mientras que admiten inferencias cotidianas, como por ejemplo inferir fuego a partir del humo, rechazan inferencias sobre entidades metafísicas. Un ejemplo ilustrativo describe cómo un esposo materialista crea huellas falsas de lobo para convencer a su esposa devota. La moraleja es que los sabios y sacerdotes engañan a la gente al afirmar cómo ciertas inferencias religiosas infundadas, promoviendo la fe ciega como ciertas inferencias religiosas infundadas, promoviendo la fe ciega en recompensas después de la muerte. ¿Vale? Esto ejemplifica la crítica a los Carvacas al uso indebido de la inferencia en la superstición. Bien, pues como he comentado, es similar al epicureísmo, ¿vale? Su confianza en la percepción sensorial, el rechazo de realidades sobrenaturales, ¿vale? Y sin promover un hedonismo desenfrenado. A diferencia de los escépticos griegos que suspenden el juicio, los Carvacas afirman que las doctrinas son falsas por falta de evidencia. No suspenden el juicio, sino hay una afirmación de falsedad. ¿Vale? Para ellos la ausencia de prueba es razón suficiente para negar la existencia de algo. ¿Vale? Un poco como la ciencia materialista de hoy en día. Vale. Las teorías materialistas, hablando de materialismo, teorías materialistas del yo. En la historia de la filosofía existen dos maneras principales de interesar a los filósofos contemporáneos en el pensamiento antiguo. La primera muestra cómo las ideas pasadas son radicalmente diferentes de las actuales y la segunda es destacar sorprendentes anticipaciones de conceptos modernos en textos antiguos. Un ejemplo destacado es la teoría del Mindo de la escuela Carvaca, que guarda una asombrosa semejante con el emergentismo contemporáneo. La idea de que la mente emerge del cuerpo y no puede reducirse completamente a procesos físicos, sino que posee poderes causales propios.
El emergentismo sostiene que la mente surge de las combinaciones materiales del cuerpo, similar a cómo un fuego surge al frotar dos palos o como la capacidad de embriagar emerge la fermentación de ingredientes como una bebida alcohólica. Esta analogía sugiere que la mente no es un mero subproducto sin efectos, sino que tiene un papel causal real en los procesos mentales. Esta visión, por lo tanto, se opone directamente a otras escuelas indias, como el Vedanta, que considera que lo mental, el Brahman, es la base fundamental de la realidad física, o el Samkhya y el Nyaya Vaisheshika, que sostienen que la existencia de un aspecto psicológico y material, la existencia de un aspecto psicológico y material que es capaz de sobrevivir al cuerpo. Contraste el materialismo temprano, representado por Kesan Kambala, el príncipe Payasí, afirma que la persona humana es una combinación de los cuatro elementos primarios, tierra, agua, fuego y aire, y que tras la muerte esta combinación se disuelve sin que exista un alma o un self separable, un yo, sí mismo separable. Payasí, contemporáneo del Buda, propuso experimentos para demostrar la inexistencia del alma separada del cuerpo, tales como encerrar a una persona en un recipiente sellado y observar si el alma escapa después de la muerte. O pesar a alguien antes y después de morir para ver una diferencia de peso. Estas pruebas, éticamente cuestionables, evidentemente, ilustran el enfoque naturalista y escéptico hacia esa idea del alma. El interlocutor budista Kasyapa critica estos experimentos no negando directamente el alma, sino señalando que el método empírico para estudiarla es inapropiado, ya que la mente no puede ser investigada con las mismas herramientas que la naturaleza física. La escuela Carvaca comienza afirmando que todo lo real está compuesto por los cuatro elementos y que la conciencia surge de su combinación, al igual que la capacidad de embriagar surge de la fermentación. El ser humano, Purusha, es un cuerpo calificado por la conciencia y el pensamiento por la conciencia y el pensamiento depende completamente del cuerpo. Esta posición es una clara afirmación del naturalismo o fisicalismo, donde la mente no es una identidad independiente ni inmortal, sino un efecto producido por la composición de los materiales. Sin embargo, los textos son ambivalentes en cuanto a si la mente es simplemente una manifestación pasiva de procesos físicos o posee, digamos, una causalidad propia. Algunos intérpretes lo ven como un mero subproducto inactivo, ¿vale? Mientras otros lo consideran como una fuerza emergente, con una capacidad causal real. El filósofo jainista Prabhakandra, por ejemplo, o el pensador Nyaya Hayanta discuten estas interpretaciones, coincidiendo que para los Carvacas la mente no es un ser separado, sino un efecto o manifestación del cuerpo. La mente puede ser vista como una cualidad o un efecto emergente que perfecciona lo que ya estaba en los elementos, pero sin constituir una realidad autónoma. Hayanta señala que desde la perspectiva Carvaca no existe evidencia empírica ni inferencial para sostener la existencia de un self, de un sí mismo separado, y que las funciones mentales pueden explicarse sin postular una entidad aparte. Asimismo, los argumentos basados en la autoridad de los textos sagrados son rechazados, aunque algunos pasajes pueden incluso interpretarse a favor de un naturalismo respecto a la mente. Bueno, la teoría materialista del yo en la escuela Karmaka constituye una de las expresiones más tempranas de un naturalismo radical en la filosofía india. Su enfoque en la primacía de los sentidos, el rechazo de la autoridad textual y la explicación emergentista de la mente anticipan debates contemporáneos en filosofía de la mente. Este legado invita no solo a reconocer afinidades con ideas modernas, sino también a apreciar la riqueza y la diversidad del pensamiento filosófico de la antigüedad. Muy bien, pues en los próximos días intentaré hacer el último, entiendo que me quedará solo uno, repaso de la filosofía india, debido al tamaño que están teniendo estos vídeos. Recordad que esto es que está casi todo tomando el Classical Indian Philosophy de
del libro Classical Indian Philosophy, que recomiendo su lectura de forma vehemente. Muchas gracias.